Un buen día a todos. El día de hoy vamos a celebrar una ocasión muy especial, que es nuestro especial 25 suscriptores. Así que la verdad, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están apoyando. El día de hoy, en homenaje a este especial 25 suscriptores, vamos a realizar un ejercicio de biofarmacia en el que vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, pues vamos a resolver el ejercicio. Tendré que colocar mi cámara un poquito tal que así, ya que necesito poder ver la pantalla. La verdad es que se me descompuso la pantalla de la laptop, entonces voy a tener que estar así. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. En primera instancia, vamos a leer el enunciado. Nos menciona que se administró por vía intravenosa una dosis de 13.889 miligramos sobre kilogramo de un fármaco a un voluntario adulto de sexo masculino de 72 kilogramos de peso. Se tomaron muestras de sangre a los tiempos indicados, obteniéndose los siguientes valores de concentración plasmática del fármaco. Y aquí tenemos la tablita correspondiente con datos plasmáticos, pero también se, se tomaron muestras de orina en estos intervalos de tiempo. Y aquí tenemos las cantidades de fármaco excretado de forma inalterada en ese intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular todos los parámetros farmacocinéticos y vamos a responder algunas preguntas particulares del ejercicio. Además, vamos a utilizar los datos plasmáticos y vamos a aplicar el método sigma menos y el método de velocidad de excreción para comparar los resultados. Y por último, vamos a diseñar un régimen de dosificación considerando que únicamente se encuentran tabletas de 500 miligramos de dicho fármaco con una biodisponibilidad del 90%. Entonces, pues vamos a empezar. En primera instancia, aquí ya coloqué por anticipado las tablas que vamos a utilizar. En este caso, la primera tabla corresponde a los datos plasmáticos. Nada más transferir los datos. Y para la segunda, coloqué los dos intervalos de tiempo, que de hecho aquí me faltó colocar que es en horas. Bueno, aquí están los dos intervalos de tiempo y la cantidad de fármaco excretada de forma inalterada en ese periodo, en ese intervalo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, voy a aplicar el modelo abierto de un compartimento por administración intravenosa con datos plasmáticos. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en primer lugar? Voy a tomar el intervalo de tiempo en horas y los valores de concentración plasmática en ese tiempo y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Este gráfico vamos a colocar que es de concentración plasmática versus tiempo. Y vamos a colocarle sus títulos de eje. En el eje de las abscisas, es decir, en el eje de las X, vamos a tener el tiempo en horas. Y en el eje de las ordenadas, es decir, el eje de las Y, vamos a tener la concentración plasmática en microgramos sobre mililitro. Entonces, vamos a tomar aquí y vamos a colocar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia la vamos a transformar en exponencial. Vamos a presentar esa ecuación en el gráfico y vamos a presentar el valor de R, el de R cuadrado. Voy a acercar un poquito más para que se pueda observar bien. Y voy a aumentarle el tamaño de letra para que lo apreciemos mejor. Listo. De hecho, incluso podemos bajar aquí una casillita. Vamos a poner el tiempo cero y vamos a subirlo porque realmente empieza desde aquí.
Ya aquí, dejando esta casilla vacía, la misma línea de tendencia te lo estima, te lo calcula. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la ecuación que describe este modelo. Hay que recordar que este modelo está descrito por una cinética de primer orden. Entonces, vámonos aquí. Aquí tenemos un formulario en el que tenemos las fórmulas que vamos a utilizar bueno, para resolver este ejercicio. Y si nos percatamos, aquí tenemos las ecuaciones que describen el modelo. Le voy a tomar una captura y me las voy a llevar aquí al Excel. Voy a colocar aquí. Y como podrán observar, tenemos, de hecho, en esta misma expresión, la primera ecuación que la describe. Entonces, con este dato con los datos que nos está ofreciendo la misma gráfica, podemos calcular tanto la concentración plasmática en inicial como la constante de eliminación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a colocar el valor de la dosis, que es el que nos da el enunciado. Vamos a poner igual a 13.889 por 72. ¿Por qué? Estoy multiplicando la cantidad en miligramos que hay por cada kilogramo por el peso del paciente que se encuentra en kilogramos para obtener la dosis. Y esta dosis va a ser en miligramos. Entonces, pues prácticamente le dieron 1 gramo de fármaco a este paciente. Ahora, la constante de eliminación, como podemos observar, es la que tenemos aquí, va a ser de 0.096 horas, y su valor va a ser en horas, a la -1. La concentración plasmática inicial, aquí la tenemos también, es de 62.899 microgramos sobre mililitro. Y pues la ecuación que describe el modelo es, ay, bueno, es y igual a 62.899 e a la menos 0.096 x, que en este caso vamos a sustituir la x por la t, que es el tiempo, y este por la concentración plasmática. Listo. Esta es la expresión que describe, bueno, la ecuación que describe este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, si queremos utilizar este, los logaritmos para este caso, nada más hay que poner aquí logaritmo de concentración plasmática. Y vamos a poner igual logaritmo natural del valor de concentración plasmática. Arrastramos todos y los volvemos así en una... Bueno, le colocamos bordes para que sea un poquito más bonito. Seleccionamos el tiempo en horas y el logaritmo natural de la concentración plasmática. Eso lo podemos hacer nada más con el control. Seleccionamos los datos que vayamos a utilizar. Y podemos insertar un gráfico de dispersión. Para este caso, aquí sí vamos a colocarle títulos de eje. Vamos a colocarle el título gráfico que va a ser logaritmo natural de concentración plasmática versus tiempo. Y nuevamente aquí tenemos el tiempo en horas. Y aquí tenemos el logaritmo natural de la concentración plasmática. Vamos a pasar por aquí las ecuaciones. Aquí tenemos en forma de logaritmos. Colocamos una línea de tendencia. Esta línea de tendencia va a ser lineal y vamos a colocar tanto la ecuación como el valor de R. Vamos a colocarla por aquí y vamos a aumentarle el tamaño para que se pueda apreciar mejor. Y como se podrán dar cuenta, esta expresión que utilizamos con los logaritmos va a ser la otra ecuación que describe este modelo.
que es la que está aquí abajo, que el logaritmo natural de la concentración plasmática es igual al logaritmo natural de la concentración plasmática inicial, que es el que tenemos aquí, el de 4.1415, menos la constante de eliminación, aquí la tenemos, por el tiempo, que es el AX. Entonces, aquí ya tenemos pues ya las dos expresiones del modelo, así normales, de concentraciones plasmáticas, y utilizando logaritmos. Entonces, ya que tenemos esto por aquí, ahora pues vamos a seguir calculando los demás parámetros farmacocinéticos. ¿Cuál es el primero que se nos solicita? El tiempo de vida media. Entonces, vamos a buscar aquí el tiempo de vida media en nuestro formulario. Le voy a tomar una capturita, me lo voy a llevar para allá. Y aquí vamos a colocar el tiempo de vida media. ¿Cuánto va a ser? Igual a 0.693 sobre la constante de eliminación, que esta es la que ya obtuvimos, ¿no? Le damos igual y es de 7.2 horas. Se nos solicita el volumen de distribución. Entonces vamos a dirigirnos aquí a al formulario. Y tenemos por aquí el volumen de distribución. Tenemos dos fórmulas para calcularlo. La primera, que es volumen de distribución, igual a dosis sobre la concentración plasmática inicial. En este caso lo tenemos así, porque hay que recordar que estamos hablando de que esta administración es de tipo intravenoso. Entonces la dosis va a ser la cantidad total de fármacos que hay desde el primer momento. O en su defecto, también podemos utilizar esta de aquí, que es el volumen de distribución, igual a la cantidad de fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática en el mismo tiempo, ¿no? En este caso, como ya tenemos tanto la dosis como la concentración plasmática en el tiempo cero, vamos a utilizar la primera expresión. Entonces vamos a tener que es igual a la dosis, que fue de 1000 miligramos. Todo esto entre la concentración plasmática inicial, que se encuentra en microgramos sobre mililitro. Entonces tenemos 15.898504 y este va a estar dado en litros. Entonces, aquí, ¿esto por qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué nos da litros? Aquí, porque tenemos la dosis en miligramos y tenemos la concentración en microgramos sobre mililitro. Entonces, para transformar todo esto, tenemos que un miligramo es equivalente a 1000 microgramos. Y por otro lado tenemos que 1000 mililitros es equivalente a un litro. Entonces, se nos van mililitros, se nos van microgramos, se nos van miligramos y se nos van los 1000 y nos queda el resultado en litros. Y esta es la razón por la que el volumen de distribución se encuentra en litros, multiplicando únicamente en microgramos sobre el mililitro por miligramos. Ahora, ¿qué más? La depuración. Vamos a buscar la depuración en nuestro formulario. Nos la vamos a llevar. Vamos a colocarla por aquí. Tenemos que la depuración va a ser igual al volumen de distribución, que ya lo acabamos de calcular, por la constante de eliminación. Entonces tenemos que va a ser a 1.5262 litros sobre hora. Listo, ya tenemos aquí otro dato. Ahora, ¿qué se nos dice? Se sabe que el 80% de la dosis excretada por riñón y el resto se metaboliza. Calcule las constantes de eliminación renal y metabólica. Únicamente para esto, lo único que voy a hacer va a ser multiplicar la constante de eliminación total
por el porcentaje correspondiente, que en este caso es de 0,8, ¿no? Porque nos está mencionando que es el 80%. Entonces, aquí tenemos la constante de eliminación por vía renal. Su unidad va a ser en horas a la menos 1. Por otro lado, voy a hacer lo mismo con el de constante de eliminación por vía metabólica. Aquí algo muy importante es que en este caso utilizo la denominación metabólica, ya que en el mismo enunciado se nos está expresando que se metaboliza el resto del fármaco. En caso de que no, utilizaría constante de eliminación por vías no renales. ¿Por qué? Porque la vía renal y la vía metabólica no son las únicas vías de eliminación de un fármaco. Entonces, vamos a calcular la constante de eliminación metabólica multiplicando por 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque una equivale al 80% y la otra equivale al 20%, por lo tanto, entre ambas, pues dan el 100%, ¿no? Entonces aquí vamos, que es la constante de eliminación renal es del 80% y la metabólica del 20%. ¿Qué más se nos está solicitando? El tiempo de vida media en el caso del que el paciente sufra de anuria. Hay que recordar que la anuria es una condición en la que el paciente va a estar eliminando 50 mililitros de orina aproximadamente al día. Entonces, pues prácticamente este fármaco pues no se va a estar eliminando por vía renal porque no se puede, ¿no? Entonces, vamos a poner igual y vamos a utilizar la misma fórmula del tiempo de vida media, pero en este caso lo voy a dividir entre la constante de eliminación vía metabólica, porque como ya mencioné anteriormente, prácticamente no se va a excretar fármaco por vía renal. Entonces son de 36 horas. Ahora se nos solicita que calculemos el tiempo de vida media para un paciente que tiene el 50% de la función renal disminuida. Entonces, vámonos al pizarrón y aquí vamos a hacer el cálculo. Hay que recordar que el tiempo de vida media va a ser igual a 0,693 sobre la constante de eliminación. Pero hay que recordar que la constante de eliminación es igual a la constante de eliminación renal más la constante de eliminación por vías no renales. En este caso, como ya mencioné anteriormente, es metabólica porque ya se nos especifica que es metabólica. Entonces, este, vamos a tener que el tiempo de vida media es igual a 0,693 sobre la constante de eliminación vía renal más la constante de eliminación vía metabólica. Y esta expresión la vamos a multiplicar por 0,5. ¿Por qué? Porque se nos dice que tiene un 50% de función de renal disminuida. Incluso también podríamos dividirlo entre 2, porque en este sería el 50%, ¿no? Pero yo lo voy a dejar como 0,5. Entonces, vámonos, bueno, voy a llevarme la expresión y la voy a colocar por aquí. Listo. Entonces tenemos que el tiempo de vida media va a ser igual a 0,693 sobre la constante de eliminación renal, que la voy a multiplicar por 0,5, ya que, como mencioné anteriormente, es el porcentaje funcional del riñón. Y le voy a sumar la constante de eliminación metabólica. Es muy importante tener mucho cuidado con los paréntesis, ya que si lo dejaba como estaba sin el paréntesis, nada más iba a dividir entre esta expresión y después se le iba a sumar. Pero realmente es toda esta expresión junta, ¿no? Y aquí vamos a poner que es en horas. Ahora, se nos solicita calcular el tiempo en eliminar el 90%. Entonces, voy a utilizar otra hojita.
Para calcular el tiempo, voy a utilizar la expresión con los logaritmos, ya que de esta manera se me va a hacer más fácil despejar el tiempo. Además, una ventaja que tenemos aquí con los logaritmos es que podemos utilizar, digamos, como valores relativos, como los porcentajes. No necesitamos unos valores precisos, sino que podemos utilizar, pues como dije, porcentajes. Entonces, voy a pasar por aquí. Tenemos que el logaritmo natural de la concentración plasmática en cualquier momento va a ser igual al logaritmo natural de la concentración plasmática inicial menos la constante de eliminación por el tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a despejar a tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a tomar esta expresión, la voy a pasar hacia el otro lado, sumando. Por otro lado, voy a tomar al logaritmo natural de la concentración plasmática y lo voy a pasar al otro miembro, restando. De manera que nos va a quedar constante de eliminación por tiempo es igual al logaritmo natural de la concentración plasmática inicial menos el logaritmo natural de la concentración plasmática en cualquier momento. Y ya para despejar al tiempo, vamos a tomar el valor de la constante de eliminación que está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces nuestra expresión va a ser igual a tiempo igual al logaritmo natural de la concentración plasmática inicial menos el logaritmo natural de la concentración plasmática sobre la constante de eliminación. Entonces, esta expresión me la voy a llevar y la voy a colocar aquí. Listo. Entonces, eh, en, en esta pregunta nos dice el tiempo en eliminar el 90% del fármaco. Pero, ahí como nos menciona, es en eliminar, ¿no? Y entonces aquí necesitamos saber cuánto nos queda. Entonces, si tenemos inicialmente un 100% y se elimina el 90%, entonces lo que nos va a quedar es el 10%. Entonces vamos a calcular el tiempo en el que el fármaco, en el que se encuentra nada más el 10% del fármaco en el organismo. Entonces, vámonos aquí a la tabla. Vamos a poner igual al logaritmo natural de la concentración plasmática inicial, que en este caso va a ser del 100%, menos el logaritmo natural del 10%. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que vamos a tener cuando se eliminó ella el 90. Todo esto sobre la constante de eliminación, que fue la que ya calculamos anteriormente. Entonces tendremos que este valor va a ser en horas, porque es un valor de tiempo. Ahora, pues directamente ya podemos calcular también el segundo tiempo, que es cuando tengamos 2.5 microgramos sobre mililitro. Entonces, para este caso vamos a tomar igual logaritmo natural de la concentración plasmática inicial, que es la que tenemos aquí arribita, menos logaritmo natural de 2.5, que es la concentración, bueno, la concentración correspondiente al tiempo que vamos a calcular. Y, ay, disculpen. Y esto lo vamos a dividir entre la constante de eliminación, que es la de aquí arriba. Entonces tendremos que es 33.59 horas. Ahora vamos a calcular la concentración plasmática a las 6 horas. De hecho, para este podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. En este caso yo voy a utilizar la primera para que utilicemos ambas. Lo voy a colocar por aquí. Entonces tenemos que la concentración plasmática a las 6 horas va a ser igual a la concentración plasmática inicial por x. Esa es la función x, que es la que nos va a hacer el cálculo de e elevada a la. Y vamos a poner
la menos constante de eliminación por el tiempo, que como aquí tenemos es 6 horas, vamos a colocar 6. Entonces, vamos a colocar paréntesis y listo. La concentración plasmática a las 6 horas va a ser de 35.35 microgramos sobre mililitro. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a calcular? Vamos a calcular el área bajo la curva desde 0 hasta infinito. Entonces, vamos a buscarla por aquí. Aquí tenemos dos expresiones. Vamos a utilizar esta de aquí, ya que los datos ya los tenemos. Vamos a tomarle una capturita y nos la vamos a llevar. Entonces, listo. Tenemos que es igual a la dosis, que se encuentra en miligramos, sobre el valor de la depuración, que se encuentra en litros sobre hora. Entonces tenemos que es de 655.20 miligramos por litro sobre hora. Entonces, ahora vamos a calcular el área bajo la curva de 6 hasta infinito. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es del tiempo hasta infinito. Entonces, me la voy a llevar por aquí. Entonces, hay que buscar la concentración plasmática a las 6 horas. No la tenemos que calcular en este caso, porque ya la tenemos aquí. Es equivalente a 36 microgramos sobre mililitro. Y la vamos a dividir entre la constante de eliminación. Y nos da de 375 miligramos por litro sobre hora. Bueno, en este caso, si son microgramos sobre mililitro, también son miligramos sobre litro. Ah, ok, sí. Bueno, de hecho, nada más voy a cambiar aquí la expresión. La voy a dejar así. Ahora hay que calcular el área bajo la curva desde de 0 a 6 horas. ¿Cómo la calculamos? Pues aquí tenemos una expresión. Es esta fórmula. Le voy a tomar una capturita. Entonces, de 0 a 6 es la expresión que tenemos aquí. Área bajo la curva de 0 a tiempo. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser despejar esta, pasando a restar el área bajo la curva desde tiempo hasta infinito. Entonces, para esta, lo único que vamos a hacer va a ser tomar el área bajo la curva de 0 hasta infinito y le vamos a restar el área bajo la curva desde 6 hasta infinito. Y listo, tenemos el área bajo la curva de 0 a 6 horas. En este caso, como ya habíamos visto, tendrá estas unidades. Y listo. Con esto ya tendríamos todos los parámetros utilizando datos plasmáticos. Entonces, pues ya con esto ya tendríamos terminada una parte del ejercicio. Voy a pasar todo esto por aquí. Aquí están todas las fórmulas que utilizamos y pues todo lo obtuvimos del formulario. Nada más haciendo pues ciertos despejes y haciendo otras cositas por allí. Ahora vamos a utilizar los datos plasmáticos. Voy a mover esto por aquí. Vamos a colocar 0. Ay, disculpen. 0, 0 y 0.
Listo. Ahora hay que recordar cómo era el método sigma menos. Por aquí vamos al apartado de datos ordinarios. El método de sigma menos era el de remanentes, en el que, pues básicamente, toda la cantidad que se puede excretar por vía renal se le resta a la cantidad excretada acumulada en ese momento, ¿no? Entonces, pues justamente hay que recordar que hay que calcular la cantidad excretada acumulada. ¿Cómo hacemos esto? Pues el primer intervalo siempre va a ser el mismo. Bueno, el primer valor va a ser siempre el mismo. Y el segundo va a ser el correspondiente a ese tiempo más el anterior. Únicamente hay que arrastrar y listo. Ya tenemos la cantidad de fármaco eliminada de forma inalterada en sus, digamos, descripción acumulativa, ¿no? O sea, ya en sus acumulativos. Entonces, para calcular el remanente, vamos a ponerle un colorcito este, que es el valor final. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme. Vamos a calcular la expresión del remanente. Y vamos a tomar el último valor, que es en este caso de 789.6, porque en teoría con este método es la cantidad total que se va a excretar por vía renal. Y a ese valor le vamos a restar la cantidad acumulada en ese instante, ¿no? En ese intervalo. Entonces, para que este valor no se nos vaya a mover, lo que voy a hacer va a ser fijarlo. ¿Con qué? Con un signo de pesos. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en ambos lados. Entonces, vamos a hacer eso. Y vamos a arrastrar. El último valor que nos tiene que dar es 0, porque en este momento ya se eliminó prácticamente todo. Ya no queda más fármaco en el organismo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Y listo. Ya que tenemos aquí los remanentes, y ya que tenemos aquí... Sí, ya que tenemos aquí los remanentes, ahora que vamos a proceder a graficar. Entonces vamos a tomar el valor del remanente y vamos a tomar el valor del tiempo final del intervalo, ¿no? Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión, como hice anteriormente. Es verdad, aquí no vamos a tomar el 0. ¿Por qué? Porque no hay logaritmos de 0. Entonces, no nos va a permitir hacer la línea de tendencia exponencial. Ponemos títulos de eje y ponemos aquí remanente. Bueno, vamos a ponerle aquí que es el método sigma menos, entre paréntesis, remanentes versus tiempo. En el eje de las abscisas, como es natural, vamos a colocar el tiempo en horas. Y en el eje de las ordenadas vamos a colocar que es el remanente. La expresión del remanente es esta de aquí. Ahora vamos a colocar una línea de tendencia. Y esta línea de tendencia vamos a transformarla a una línea exponencial con su ecuación y con su valor de R. Entonces, vamos a agrandar esto para que se pueda observar mejor. Y aquí vamos a tener la ecuación que describe al método sigma menos, que es esta de aquí arribita. Y tenemos que la ordenada del origen va a ser el remanente inicial y que, la ordenada del origen va a ser el remanente inicial. Y aquí tenemos a la constante de eliminación. Entonces, tenemos que la constante de eliminación va a ser de 0.15 horas a la menos 1. Vamos a compararla con la constante de eliminación que obtuvimos con los datos plasmáticos y ciertamente se asemejan mucho. Sí tiene su diferencia, por supuesto,
pero sí se asemeja. Entonces, ahora vamos a calcular la constante de eliminación renal por este método, ¿no? Vámonos al formulario y vamos a tomar, bueno, vamos a llevarnos estas expresiones de aquí. Vamos a colocarlas por acá para que las podamos observar. Entonces, aquí está descrito el modelo y sabemos que cuando el tiempo es a cero, es decir, cuando el tiempo, bueno, en la ordenada al origen, en el eje de las y, va a ser la constante de eliminación renal sobre la constante de eliminación total por la dosis. Entonces, para calcular la constante de eliminación renal por este método, vamos a irnos aquí al pizarroncito. Y teníamos que la ordenada es igual a la constante de eliminación renal sobre la constante de eliminación por la dosis. ¿Qué nos interesa? Despejar la constante de eliminación renal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este valor que está aquí, que está dividiendo, vamos a pasarlo al otro miembro como multiplicación. Y la dosis la vamos a pasar, como está multiplicando, a dividir. De manera que la constante de eliminación por vía renal va a ser igual a la ordenada al origen, que es el remanente inicial, por la constante de eliminación sobre la dosis. Entonces, vamos a tomarlo. Ahí, voy a tomar la otra capturita. Vamos a tomar esta expresión. Vámonos aquí. Listo. Entonces va a ser igual a la ordenada al origen, que en este caso es de... Ay, discúlpeme. Ah, aquí me equivoqué, es 14. En este caso es de 771.11 por la constante de eliminación. Vamos a tomar ahora la que tuvimos y esto lo vamos a dividir entre la dosis, que fue de 1000 miligramos. Entonces, aquí tenemos ya la constante de eliminación renal por el método sigma menos, va a ser en horas a la menos 1. El tiempo de vida media, como ya lo calculamos aquí arriba, va a ser igual a 0.693 sobre la constante de eliminación por el método sigma menos. En este caso va a ser su unidad en horas. Y su depuración renal por el método sigma menos va a ser igual al volumen de distribución por la constante de eliminación renal. Y este va a ser en litros sobre hora. Listo. Esta utilicé la misma fórmula de la depuración, nada más que en vez de utilizar la constante de eliminación total, utilicé la constante de eliminación renal, ya que es la depuración renal la que íbamos a calcular. Entonces, ya que tenemos... Entonces, con esto concluiríamos el proceso para obtener los datos con el método sigma menos. Ahora vamos a hacerlo, pero por el método velocidad de excreción. Hay que recordar que en el método de velocidad de excreción lo que necesitamos son pues, intervalos de masa sobre tiempo, es decir, la cantidad excretada de forma inalterada sobre el tiempo que transcurrió en ese intervalo. Entonces, para eso, vamos en primera instancia a calcular el TEMID. ¿Por qué? Porque hay que recordar
esa es la concentración que se encuentra entre estos dos intervalos de tiempo, ¿no? No es un punto instantáneo, sino que es el punto medio. Entonces vamos a tomar, bueno, lo que voy a hacer para más fácil va a ser tomar el promedio de estos dos. Vamos a bajarlo y listo. Ya con esto tenemos el TMID de cada intervalo de tiempo. Ahora vamos a calcular el delta T. El delta T, ¿cómo lo calculamos? Vamos a tomar el tiempo mayor del intervalo y se lo vamos a restar al tiempo menor del intervalo para calcular las magnitudes de tiempo en cada intervalo. Y ahora lo que vamos a hacer para calcular las velocidades, vamos a insertar aquí, por aquí el símbolo. Vamos a poner aquí así. La cantidad de fármaco inalterada en ese intervalo sobre delta T, que es el intervalo de tiempo, ¿no? O sea, la magnitud del intervalo de tiempo. Entonces vamos a tomar las cantidades excretadas de forma inalterada, que en este caso voy a omitir este porque este es el que se va a calcular en la gráfica. Va a ser igual a la cantidad que se excretó en ese momento, no la acumulada, la que se excretó en ese momento, sobre el delta T, que es el intervalo de tiempo que transcurre, ¿no? Para eliminar esa cantidad. Y como ya les había mencionado, esta velocidad va a ser en este caso, miligramos sobre hora. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a centrar y vamos a colocar los bordes. Ahora esto, vamos a seleccionar para hacer nuestras gráficas de dispersión. Ahora, la T-mid, no el intervalo final, en este caso se utiliza la T-mid, y vamos a utilizar las velocidades de excreción. Insertamos un gráfico de dispersión. Vamos a colocar una línea de tendencia, sus títulos de eje correspondiente, y en el primero va a ser el tiempo en horas, en el eje de las abscisas y en el eje de las hornadas. Vamos a tener la velocidad de excreción. La línea de tendencia la vamos a transformar a una función exponencial con su ecuación y su valor de R. Vamos a pasarlo por aquí y vamos a agrandarlo para que podamos observarlo mejor. Listo. Ahora, ¿qué nos da esta ecuación? Nos da la constante de eliminación, que por este método es de 0.105 horas a la menos 1. Entonces, pues vamos a comparar las constantes de eliminación. La constante de eliminación que tuvimos con datos plasmáticos fue de 0.096, las del método sigma menos 0.114 y la del método de velocidad de excreción de 0.115, ¿no? Entonces, realmente sí se parecen bastante, pero evidentemente la, la mejor que podríamos utilizar es la constante de eliminación que se obtuvo con los datos plasmáticos, ya que pues es más precisa y presenta menos factores de error, ¿no? Porque le- las muestras obtenidas por orina pues sí tienen una gran variabilidad que pueden ser causas pues de un error, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a calcular la constante de eliminación por vía renal con el método de velocidad de excreción. Vámonos aquí al formulario y vamos a tomar esto de por aquí. Voy a colocarlo de este lado. Entonces, para calcular la constante de eliminación por vía renal a través de este método, vámonos al pizarrón, sabemos que la ordenada es igual a la constante de eliminación renal sobre la dosis. Me parece que será.
Sí. Ah, no, era al revés. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, no. Esto era una multiplicación. La ordenada va a ser igual a la constante de eliminación renal por la dosis cuando el tiempo es a cero, es decir, en la ordenada al origen, que sería en este punto. Entonces, vamos a despejar la constante de eliminación renal, de manera que vamos a tener que es igual a la ordenada sobre la dosis. Vamos a tomarle una capturita y esta la voy a colocar aquí abajo. De hecho, le voy a poner esta también aquí abajo. Listo. Pues de hecho, estas que están aquí son las que están abajo. Pero bueno, entonces tenemos que la constante de eliminación por vía renal utilizando este método va a ser igual a la ordenada al origen, que para este caso fue de 81,988 y todo esto entre la dosis que es de 1000 miligramos. Entonces tenemos que la constante de eliminación por vía renal es de 0,081 horas a la menos uno. Que pues sí, efectivamente más o menos viene correspondiendo eso al porcentaje que ya se nos había mencionado anteriormente. Y pues si comparamos con ambos métodos, pues su constante de eliminación renal, pues sí es bastante semejante. Entonces, para calcular el tiempo de vida media, utilizamos la fórmula del tiempo de vida media, que es de 0,693, sobre la constante de eliminación. Tenemos que en este caso es 6,6 horas y que la depuración renal por este método, o sea que obtuvimos con este método, es igual al volumen de distribución por la constante de eliminación renal. Este valor va a ser en horas a la menos uno. Y por último, mm, para terminar de calcular todo lo que se nos solicita a través con datos urinarios, a través del método sigma menos y velocidad de excreción, vamos a calcular la fracción excretada de forma inalterada eh, del fármaco por orina. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a tomar el valor total de las acumuladas, que como bien mencionado anteriormente, va prácticamente a corresponder a la cantidad total de fármaco que se puede excretar por el riñón. Entonces vamos a tomar este valor y lo vamos a dividir entre la dosis y lo vamos a transformar en porcentaje. Es de 79%, que justamente, como nos mencionaba anteriormente, este, por aquí arribita, aquí, se sabe que el 80% de la dosis es excretada por el riñón. Entonces, pues ciertamente coinciden, ¿no? Y con esto ya terminaríamos ahora. Me falta aquí. Velocidad de excreción, velocidad versus tiempo. Listo. Ya tendríamos aquí ahora terminado de manejar, bueno, ya obtuvimos todo lo que se nos solicitaba con los datos plasmáticos. Ahora, ya para finalizar, se nos menciona que hay que diseñar un régimen de dosificación considerando que únicamente se cuentan con tabletas de 500 miligramos, así que tenemos que son dosis de 500 miligramos. Y de hecho, aquí me faltó hacer un espacio para colocar la biodisponibilidad, que en este caso nos menciona que es del 90%. Ay, 90%. 90.
90. Ay, disculpen. Ah, vamos a colocarlo general. Ahí está, 90%. ¿Listo? Mm, Ahora, hay que simular la curva de concentración plasmática y calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario, la mínima en el estado estacionario y la dosis de choque necesaria para alcanzar rápidamente el estado estacionario. Entonces, ay, ¿dónde dejé el lápiz? Aquí está. Listo. A ver. Entonces, ahora vamos a hacer pues el régimen de dosificación. Primero vamos a calcular todo esto y después vamos a simular la curva, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la tau. Bueno, vamos a denominar la tau un intervalo posológico de 8 horas. Para este caso, ¿no? Este caso puede ser muy variable porque nos pueden dar las dosis, nos pueden dar los intervalos posológicos o nos pueden dar las concentraciones mínima efectiva y la mínima tóxica. Entonces, aquí es de básicamente que analicemos qué es lo que tenemos o qué es lo que nos dan. Vamos a relacionarlo con los parámetros que nos faltan para calcular. En este caso vamos a establecer un intervalo postológico de 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la concentración plasmática promedio en el estado estacionario. Vámonos aquí al apartado de regímenes de dosificación y vamos a utilizar esta fórmula, que es para calcular la concentración promedio en el estado estacionario. De hecho, voy a dejar aquí un espacio para lo que sigue. Entonces vamos a poner signo igual, vamos a abrir un paréntesis, vamos a colocar la biodisponibilidad, que es de 0.9, hay que colocarlo así en su expresión, por así decirlo, decimal, y vamos a multiplicarlo por la dosis, que en este caso es de 500. Todo esto vamos a dividirlo, abrimos otro paréntesis, y va a ser la constante de eliminación, vamos a utilizar la que tenemos con datos plasmáticos, el volumen de distribución, y la tau, el intervalo posológico. Listo. Con esto tendremos ya la concentración plasmática en el estado estacionario. Esta va a ser correspondiente en microgramos sobre mililitro. Ahora vamos a calcular la concentración plasmática máxima y mínima en el estado estacionario. Así que vamos a tomar por aquí una capturita. Vamos a llevarnos estas dos fórmulas a la tabla, al Excel. Y para facilitarnos más la vida, para que esto sea un poquito más fácil, anticipadamente vamos a calcular E a la menos KE por tau. ¿Por qué hacemos esto? Para que no tener que estar poniendo esta expresión en cada momento de... bueno, es en cada momento que se encuentre en la fórmula. Entonces va a ser igual a la función exponente, que es la que nos va a dar e a la menos la constante de eliminación, que en este caso, nuevamente repito, vamos a utilizar la que obtuvimos con datos plasmáticos, por la tau, que es de 8, que pues son 8 horas, ¿no? Prácticamente. Pues vamos a dejarlo así, que sea dimensional. Y ahora sí vamos a calcular las concentraciones plasmáticas máximas y mínimas en el estado estacionario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos igual, abrimos paréntesis. Va a ser igual la biodisponibilidad, que es de 0.9, por la dosis, que en este caso, nuevamente, es de 500. Esto lo vamos a dividir entre el volumen de distribución. Aquí lo tenemos. Abrimos otro paréntesis. 1 menos la expresión que calculamos anteriormente y cerramos. Y listo. Con esto ya tendríamos la concentración plasmática máxima en el estado estacionario. Aquí
Aquí si le sale esta cosita que es un error, nos está diciendo que no es válido, lo único que tenemos que hacer es colocar un, un asterisquito por aquí para representar que esto es la multiplicación. Y listo, ya está. O sea, se soluciona así. Digo por si de casualidad en algún momento les llega a pasar, pues así se soluciona. Entonces esto va a ser microgramos sobre mililitro. La concentración plasmática mínima en el estado estacionario va a ser igual a, abrimos un paréntesis, nuevamente es la biodisponibilidad, que es de 0,9, por la dosis, por la expresión que calculamos, que es E a la menos KE por tau, y todo esto sobre, abrimos nuevamente un paréntesis, el volumen de distribución que multiplica, abrimos un paréntesis, 1 al menos la expresión que calculamos anteriormente. Y terminamos de cerrar los paréntesis. Y listo, ahora ya tenemos la concentración plasmática mínima en el estado estacionario. Y esta va a estar nuevamente en microgramos sobre mililitro. Ahora, ¿qué pasará si nosotros queremos llegar rápidamente al estado estacionario sin tener que, pues, llevar dosis múltiples? Ya que, pues, para el caso, por ejemplo, de algún analgésico que tenga tiempos de vida media muy prolongados o cosas de ese estilo, sin que sea necesario que actúe, pues, de manera más rápida, este, pues es necesario, pues, calcular esta dosis de choque, de arranque, dosis inicial, tiene muchos términos para llamarla, pero ¿cómo la calculamos? Con esta formulita de por aquí. Vamos a colocarla por acá. Entonces vamos a tener que es a la dosis de mantenimiento, que como ya sabemos, la dosis de mantenimiento va a corresponder a la dosis pues, habitual, que es, en este caso es 500 miligramos, sobre, abrimos un paréntesis, 1 menos la expresión que calculamos anteriormente de E a la menos KE por T, por tau, perdón. Este no es uno, ¿no? Listo. Entonces necesitamos una dosis de casi 1 gramo, en este caso son 932 miligramos, para alcanzar rápidamente el estado estacionario. Con esto, ya lo único que pues se debería o que tendríamos que nosotros verificar es que se encuentre la concentración, las concentraciones en el intervalo terapéutico, es decir, sobre la concentración mínima efectiva y sobre y por debajo de la concentración mínima tóxica, ¿no? En este caso, pues podría decirse que podría ser, bueno, sí, sí, eso, así lo dejamos mejor. Y listo. Y ya por último, y ya para finalizar ya con el video, vamos a calcular bueno, vamos a realizar la simulación de la curva con todo esto que venimos haciendo, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a poner las siguientes columnas, ¿no? De tiempo, que será en horas. Vamos a poner el tiempo cero, en 8, en 16. En este caso lo vamos a hacer cada 8 horas porque ese es el valor de nuestra tau. Seleccionamos todos los datos y vamos a bajarlo. Será hasta 120 horas, digamos. Vamos a colocar la, la cantidad de fármaco en el cuerpo inicial. Bueno, vamos a colocar primero la concentración plasmática en el cuerpo inicial, la cantidad de fármaco en el cuerpo inicial. Bueno, más que inicial sería antes de la dosis. Vamos a corregir por aquí. Aquí vamos a colocar la casilla de la dosis, la concentración plasmática después de la dosis. Bueno, más bien, la cantidad del fármaco en el cuerpo después de la dosis, la concentración plasmática después de las dosis, después la concentración plasmática a las 8 horas y para finalizar, eh, la cantidad de fármaco en el organismo a las 8 horas.
Listo. Vamos ahora a centrar y colocamos todos los bordes. Evidentemente, antes de administrar, y bueno, las dosis, por supuesto, van a ser todas de 500 miligramos. Hay que recordar que estos son microgramos sobre mililitro. Esto va a ser en miligramos, 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 microgramos sobre mililitro, miligramos digo microgramos sobre mililitro y miligramos. Listo. Entonces, ahora sí, pues, evidentemente, antes de realizar la primera dosis, pues no va a haber nada de fármaco en el organismo. Y entonces, pues vamos a colocar cero, ¿no? Después de la dosis, vamos a tener que es de 500 miligramos los que se encuentran dentro del organismo, considerando que se administra por vía oral. Digo por vía oral, por vía intravenosa. Sin embargo, hay que recordar que en este caso nuestra biodisponibilidad es del 90%, entonces no van a ser 500 los que van a ingresar, ¿no? Sino que van a ser 450 miligramos. Entonces, la concentración plasmática después de esa administración, vamos a utilizar en este caso esta fórmula que tenemos por aquí. De las, vamos a utilizar esta que es la de volumen de distribución, pero en este caso vamos a utilizar la segunda. Entonces, la concentración de plasmática de este fármaco después de esa administración va a ser igual a, únicamente vamos a despejar la concentración plasmática, esta la pasaremos a multiplicar y el volumen de distribución a dividir. Entonces va a ser la cantidad de fármaco que tenemos en ese momento en el organismo sobre el volumen de distribución. Aquí está, listo, ya tenemos aquí las concentraciones plasmáticas. De hecho, el volumen de distribución lo voy a fijar porque ahorita vamos a arrastrar y pues esto nos va a ayudar a que no se mueva. Ahora hay que calcular la concentración plasmática a las 8 horas. ¿Esa cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la, esta ecuación, que es la de concentración plasmática. Entonces, la concentración plasmática a las 8 horas va a ser a nuestra concentración plasmática inicial, que en este caso es de 28,30 microgramos sobre mililitro, por la función exponente, que sería E a la menos la constante de eliminación. Vamos a tomar la que tenemos por aquí y vamos a fijarla por tau. En este caso va a ser por el tiempo, que sería tau, que serían 8 horas. Listo. Entonces tenemos que a las 8 horas tenemos 13,13 microgramos sobre mililitro. Entonces, nuevamente, calculamos la cantidad del fármaco que tendríamos en 8 horas. Con esta fórmula vamos a despejar la Q. Entonces va a ser igual a la concentración plasmática por el volumen de distribución. Aquí lo tenemos. Y por supuesto, vamos a fijar el volumen de distribución. Y listo. Aquí tenemos estas concentraciones que van a corresponder ahora a las anteriores o las que son antes de la dosis. Entonces, mencionaba que las concentraciones plasmáticas y que las cantidades de fármaco en el organismo a las 8 horas van a ser igual a las que son antes y después, ¿no? Entonces tenemos que esta es la concentración plasmática antes y esta es la cantidad de fármaco en el organismo antes. Entonces, aquí vamos a sumar la siguiente dosis a la cantidad de fármaco que teníamos antes, ¿no? de la administración. Pero hay que recordar que es de una biodisponibilidad
del 90%. Entonces lo voy a colocar tal que así. Y listo. Y ya con eso únicamente lo que tenemos que hacer es arrastrar los datos, porque ya con esto ya tendríamos ya, por así decirlo, descritas todas las ecuaciones que describen a cada columna. Entonces, al momento de ir pasándolas, van a cambiar todos los datos. Y listo. Con esto ya tendríamos hecho nuestra simulación de, pues sí, nuestra simulación de este régimen de dosificación. Ahora lo que vamos a hacer la curva utilizando el tiempo en horas y vamos a utilizar las concentraciones plasmáticas después de cada administración. Entonces insertamos un gráfico de dispersión y vamos a colocar también por aquí, vamos a darle clic derecho, vamos a darle a seleccionar datos, vamos a agregar otra serie con los mismos valores de tiempo y vamos ahora a colocar la concentración plasmática antes de la administración. Listo. Aceptamos y por aquí tenemos la gráfica que simula este régimen de dosificación. Entonces aquí vamos a ponerle régimen, bueno, simulación de régimen de dosificación. Vamos a colocar títulos de eje. Vamos a colocar el tiempo en horas. Y vamos a colocar por aquí concentraciones plasmáticas en microgramos sobre mililitro. Listo. Y con esto, ahora sí, con tan solo estos datos de la tablita, hemos completado, pues, bueno, ya hemos resuelto todo lo que se nos solicitó. Y pues con esto ya terminaríamos todos los ejercicios. La verdad, muchas gracias por seguirnos apoyando. La verdad es que, pues sí, me hace mucha ilusión. Espero que les sirva mucho todo esto que acabo de explicar. Cualquier comentario, pues, es muy bien recibido. Y pues, muchísima suerte. Les deseo lo mejor. Nos vemos.